El flamenco en Miami gusta porque es todo, Miami es todo latino, todo el mundo es latino, entonces le gusta la fiesta y le gusta el flamenco, ¿no? Baila, 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 baila. Mucha afición por el flamenco, muchísimo. Todos los jueves, los viernes y los sábados, que hay varios restaurantes que están aquí, eso se la pasa full. Hay mucha gente que conoce el flamenco, gente que ha estado en España o gente que tiene familia que vienen de España. Yo en este momento siento que Miami está en un momento de expansión cultural en todos los sentidos. Yo creo que haciéndolo de corazón, con respeto y con pasión, le llega a todo tipo de públicos y lo aceptan. Yo, por lo que yo sé, por lo menos 40, 50 años que lleva el flamenco en Miami. Me llamo Irene Lozano Ruiz y me llaman la Chiqui de Málaga. Y bueno, mi historia, desde que tuve 4 años me puse a bailar y hoy tengo 36 y sigo bailando. Venimos aquí para hacer algo y yo vine para bailar. Y desde pequeña lo tuve muy claro y no quería hacer otra cosa, solo bailar. Y el flamenco para mí será una frase típica, pero es mi vida. Elena del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua. Lleva mi yegua, lleva mi yegua. Rompa la mar. Mi nombre es Salvador Losa, ese es mi nombre auténtico. Aquí todo el mundo me conoce por Salvador de Ángela. Un gitano de Madrid, nacido en el barrio de Caño Roto, el barrio más flamenco de todo Madrid. Llevo aquí en Miami casi 17 años. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero... ¿Qué te puedo decir? El flamenco vive en mí. El flamenco, yo me he criado en el flamenco y yo soy flamenco. Bueno, me llamo Laila, yo soy de Granada, que es una provincia de Andalucía que se encuentra en el sur de España. Y bueno, vivo en Miami desde hace 2 años. Tengo la suerte de poder trabajar en un restaurante español que se llama Madrid Tapas y Vino. Es un restaurante donde yo formo parte del equipo como bailadora de flamenco. Yo te puedo decir que cuando yo bailo flamenco es uno de los momentos que mejor me siento. Soy José Junco, soy bailarín y bailador de flamenco, soy de Madrid, España, aunque ahora estoy viviendo, bueno, llevo ya una temporadita, años viviendo aquí en Miami. Ni sabía nada del flamenco, era para mí, porque bueno, aparte de mi familia no tiene nada que ver ni con el artisteo ni con nada. Entonces, nada, justamente mi vecina estaba en una escuela de baile.
y me invitó a ver el fin de fiesta, o sea, el festival que hacen. ¿Te quieres venir a verlo? Digo, bueno, digo, pues ¿por qué no? Pues digo, entonces fui con mi abuela y fue verlo y la verdad que me quedé, o sea, fue una cosa que me entró, ver el flamenco, el clásico español. Para mí es mi vida, la verdad, porque te digo, o sea, doy gracias de haber ido a ese día a ver el espectáculo y decir, pues yo la verdad que no sabía ni lo que iba a hacer con mi vida. José Junco, fuerte aplauso. Bueno, me llamo José Luis Rodríguez, aunque aquí soy conocido como José Luis de la Paz en el terreno artístico. Comencé como José Luis Rodríguez en Huelva, en una ciudad pequeñita del sur de España. Yo nací en febrero, mi padre ganó en una feria en junio, creo que fue en mayo, ganó una guitarra pequeñita en una feria. Y me regaló esa guitarra. Y yo siento que desde entonces esa guitarra me cambió la vida, porque yo no entiendo mi vida ya sin guitarra. José Luis de la Paz, señores. Dale, lo que saben tocar bien. Eso es. Mi nombre es Sandra Vara, soy de Cuba. Mi madre era bailadora de flamenco en Cuba. Yo empecé con 8 años. Al principio no me gustaba, pero poco a poco me enamoré perdidamente. De verdad que yo no consigo vivir sin el flamenco. Es lo que he hecho toda mi vida y seguiré haciendo mientras Dios me lo permita. Mi nombre es Gabriela Fonseca, estoy radicada acá en los Estados Unidos hace 8 años. En Venezuela estuvimos 14 años y bueno, luego me toca venirme para acá, para los Estados Unidos, hacer un cambio radical de vida, pero como yo digo, yo lo que yo sé hacer en mi vida, todo, yo soy maestra, esa es mi profesión, graduada de maestra, soy chef, pero toda mi vida lo que he sido es bailadora de flamenco, o sea, profesora, porque yo amo lo que es la enseñanza, más que ser una bailadora de ir a bailar, a mí me gusta es transmitir, enseñar, hacer que las personas pasen por aquí y siempre se lleven como una huella, algo muy bueno de lo que es la escuela y de lo que es el flamenco. Y yo me ponía y a caminar. Yo me acordaba de aquellos raticos y lo que me quedaba a mí de pasar. Flamenco hasta los huesos. Sí es verdad que hay un flamenco tradicional y un flamenco, no sé qué nombre ponerlo, más rumbero, ¿vale? Entonces hay quien le gusta más el rumbero, los Gypsy Kings. Aquí se conoce mucho el flamenco que está fusionado con la rumba y hay gente que piensa que eso es el flamenco, pero el flamenco puro de verdad no es ese, es un flamenco más hondo, más puro. Aquí hay una distorsión del flamenco un poco particular. O sea, aquí se mezcla lo que es el flamenco con la copla, con canciones de Nino Bravo. Tú puedes buscar diferentes formas, maneras, pero esa columna vertebral de lo que es el flamenco, esos mandamientos que tienen, no puedes perderlos. Nuestro amor es así, que para ti, para mí, es como una receta. Lo debemos de respetar todos y aprender de verdad cómo es. Y ya luego, si tú quieres hacer fusiones o quieres hacer otra cosa,
pues hazla. Me parece que es un arte que está difundido en todas partes del mundo, que creo que es el más bailado. Tú vas a China, vas a Rusia, vas a la Patagonia y en todos lados se baila flamenco. Y cada quien le pone como su toque, su manera de vivirlo, su manera de sentirlo. La verdad es que no te puedo decir que haya diferencia entre Miami y España, porque la verdad que al final uno sigue estudiando, sigue evolucionando, ha cambiado mucho, ha evolucionado el flamenco bastante, tipo de ropa, tipo de la hora de bailar, entonces ha evolucionado, en parte es para bien y en parte para mi gusto, se ha perdido un poquito lo tradicional. El flamenco está teniendo una rama experimental muy agresiva, que le duele a los puristas. Desgraciadamente, en el flamenco de aquí, hay veces que se hace sin experiencia y sin vivirlo. Y el flamenco es un arte tan puro, tan pasional. Es que el flamenco es sentimiento y entonces es algo que se hace con el corazón. Y yo creo que si uno va a ver flamenco y no siente nada o tanto de risa, de emoción, de llorar, es porque a lo mejor esa persona no está haciéndolo bien, no está transmitiendo, porque el flamenco consiste en eso, en transmitir. Cuando entro yo a mi cuarto, yo hablo con mi Dios y le digo. Que el flamenco es mucha pasión, o sea, ya desde que estás escuchando la guitarra, estás escuchando el cante, ya solo, a mí me dicen, tú te ves así vestido y luego te ves vestido, te ves en un escenario y eres una persona completamente diferente, pareces otro. El flamenco en realidad hay uno y es intocable. El flamenco es uno, ¿no? Pero dentro del flamenco hay muchos artistas y cada artista tiene una vida y una personalidad. Lo bonito del flamenco es que enamora, cuando lo haces de verdad, de corazón. Yo creo que el flamenco en cualquier lado del mundo, donde sea, si lo hacen bien y transmite bien, porque el flamenco es un arte que transmite a las personas y llega. Quizás hay que hacer una labor en la guitarra, hay que hacer una labor para que la gente también entienda mejor el cante y que entiendan que el flamenco no es baile, que el flamenco nace del cante y que es muchas otras cosas más, ¿no? Lo más importante del flamenco, sobre todo, no es la técnica, no es el gran estilismo, sino es el transmitir. Si el flamenco no transmite, no sirve. Hay mucho flamenco de guau y hay mucho flamenco de olo. Y a mí me gustan los del olo. No del guau y de lo que hay por detrás, sino del que está ahí bailando, y ese es el que a mí me tiene que llegar, y no las bonituras que hay por detrás. Para mí. Pues aquí esperando para empezar. Que no me duermo para ensoñar. Sí que es verdad que hay la suerte de que hay algunos locales, un poquito, podrían haber más, pero son poquitos, que dejan espacio a lo que es el flamenco más puro. Para mí, siendo, no sé si crítica o no, para mí solo hay un tablao. Y es en el que estamos ahora, que es en el restaurante Cava de Pepe.
sitio donde tú entras de verdad y te transporta a Andalucía, aunque nunca haya sido, es Cádiz. Todo bailador que pisa Miami tiene que presentarse en Cádiz. Mi nombre es Pepe Canto. En realidad es José Miguel Canto, pero me dicen Pepe de muy chiquito. Nacido en Nueva York, en Brooklyn, y ya con el tiempo le dije a mi mujer, vámonos de Nueva York y vámonos para Miami. Y nos venimos a la aventura, aquí a ver. Y Cava, pues desde el 2011 es cuando abrimos el local. Y estamos aquí 10 años ya. Yo, mientras pueda, seguiré tratando de tener un sitio para que ellos se sueltan y hagan lo que ellos quieran con su arte, ¿no? Siempre, por lo menos, así es como lo veo yo, ¿no? Luis, cierra los ojos y sientes que estás en una cueva allá en Granada, viendo todo lo que es el flamenco. Hay que seguir apoyando el arte, a los teatros, a lo que es, ¿sabes? Todas esas cosas que involucra que el artista puede demostrar el arte, porque eso sí, cuando ellos no pueden bailar, ahí se está muriendo la cosa, ahí se muere el arte, porque no hay sitio para verlo. Yo sin el flamenco yo no tendría esto, eso seguro, sería albañil o pintando techo o otra cosa, pero el restaurante me llama por el flamenco. El flamenco está como renaciendo acá y hemos tenido la oportunidad de que han venido muchas bailadoras o muchos artistas españoles que nos están llenando ahora o inundando de su conocimiento, de su técnica. O sea, a mí me parece que lo principal siempre es a un alumno o a un estudiante de flamenco enseñarle cuál es la raíz, cuál es la importancia, por qué vienen todo este tipo de cosas dentro de los palos y ya luego tú lo vas introduciendo o lo vas envolviendo dentro del arte flamenco. Hemos trabajado con tantos artistas que hemos podido traerlos acá y que las alumnas hayan podido tener ese contacto con esa persona y que cada una le cuente su anécdota y cada quien deja como su técnica. Hay niñas que están aprendiendo y no tienen por qué ser de España, que vienen de otros países y que les encanta el flamenco, desde pequeñitas están yendo a clase. A mí me gusta mucho ponerle que escuchen flamenco, ya no solo montarle una coreografía, sino aparte me siento súper bien hablándole de donde yo vengo, de mi tierra, enseñándole un poquito que existe un sitio que se llama Andalucía, que ellas conozcan, por ejemplo, que hubo un guitarrista que se llamaba Paco de Lucía, yo les enseño fotos, les pongo vídeos. Los padres saben, si tú ves que las niñas, las maestras son buenas, a las niñas las van a hacer bailar de verdad, las van a hacer bailar y los padres van a decir, wow. Y eso a las niñas pues le van dando más ganas de seguir aprendiendo, no solo el bailecito, pero aprender lo que es escuchar cante, escuchar la guitarra. Presentáis solo es pito, pito, pecho, pecho. Según la escuela donde estés, tú vas a aprender de una manera o vas a aprender de otra, ¿vale? Porque
Cada escuela tiene un estilo de enseñar flamenco y cada escuela tiene una formación. Entonces están las escuelas que, como yo he dicho, tienen su forma de enseñar, que no es bien ni es mal, simplemente su forma. Yo nunca voy a criticar a un compañero. Y luego están las escuelas de verdad que te están enseñando lo que es el flamenco. Y el flamenco no es un vestido chacachún, chacachún y brilli, brilli. No es eso. Entonces, yo siendo sincera, flamenco en condiciones en Miami, una escuela, hay muy pocas. Debido a la afición y tanto el gusto que hay por el flamenco, eso hace que aunque haya un flamenco de nivel bajo, no importe, porque hay afición y nuevos niños, nuevas muchachas jóvenes y muchachos quieren aprenderlo, o sea, que hay futuro en el flamenco aquí en Miami. Aquí hay mucho interés y mucha dedicación por el flamenco. Lo que pasa es que yo soy de las personas personalmente que pienso que debería de existir el orden, ¿no? La base, desde que empiezas y intentar hacerlo bien. Me voy a atrever a decir que hay muchas escuelas que no enseñan bien, que no enseñan flamenco. Si alguien agarrara a esas niñas que hay bailando, yo creo que Miami tendría muy buenas bailadoras. Mientras haya juventud que le gusta el arte, que lo hay. Hay muchas escuelas de flamenco que hay aquí locales, que las niñas vienen de Venezuela, de Cuba, de Argentina. Si eso sigue, el flamenco nunca va a morir, siempre va a seguir floreciendo. Está asegurado el futuro del flamenco en este lugar, porque hay artistas comprometidos con el flamenco locales que no solo enseñan, sino que ellos también van a estudiar a España, desde Sevilla, Madrid, a los lugares donde están los grandes maestros, y todo ese conocimiento lo traen de vuelta para acá para enseñar a las nuevas generaciones. Joven viene muy fuerte, viene muy preparada y sí, la verdad que sí, que yo creo que hay muy buen futuro en el flamenco. Entonces el flamenco siempre ha estado aquí y la gente en Miami le gusta el flamenco, le gusta. Eso se sabe porque si no, no estaría tanto tiempo aquí. Y la gente sigue volviendo. Yo creo que cuando la gente ve algo de, no tanto el cachondeo, porque aquí en Miami, tú sabes que a todo el mundo le gusta el cachondeo, las fiestas. Sí, el cachondeo no nos gusta a todos, pero cuando el arte del flamenco está el cachondeo, pero también hay la seriedad, ¿no? Lo que es el arte de verdad, que la gente le gusta mucho eso. Y si lo intentas hacer aquí de corazón, lo haces con respeto y todo, pues llega. Incluso a públicos que no saben nada de flamenco o que nunca han visto un espectáculo de flamenco. Yo creo que sí, aquí gusta mucho. Yo creo que el flamenco gusta tanto que el futuro está asegurado. Yo creo que tiene mucho, mucho futuro. Y ahorita es que viene un buen flamenco. Para los flamencos es que estamos de alguna manera reeducando a la audiencia de aquí. Y eso va a llevar tiempo, no va a ser de un día para otro, porque hay varias generaciones que no conocen el flamenco tal como nosotros lo entendemos. Yo creo y pienso que Miami puede darle mucho al flamenco y el flamenco puede darle mucho a Miami, pero hay que saber enseñarle al público lo que es el flamenco de verdad.